Señores, la revista 110 se viste de gala, con De alfombras, blanco, de primera comunión, con alfombras rojas, ¿verdad? de primavera, Dándole doctor. la bienvenida a nuestra querida doctora Ana Robles, Los médicos casi no se visten neurólogo, No. la Tenía neuróloga. 3 años que no venía por aquí la doctora. Estaba de luto porque yo estaba enfermo y después esperó que yo me recuperara para venir a compartir sus conocimientos. No con podía nosotros. resistir. Pero tu yo lo ausencia. fui a ver a usted, a Cleveland. Pregúntele al doctor Jacín No, que no lo deje a dormir. Cleveland Clinic de Florida. Ah, bueno. Lo que pasa es que tuvo Y es dificultad. el 24 de septiembre. Lo que pasa Y es que tú usted se tuviste, había ido ese mismo un día. Pero tú problema tuviste médico problemas antes de ya. eso. Sí, yo duré 3 meses allí. Ella tuvo un problema médico ahí de un Terrible. divertículo que se le rompió. Y Una una Y serie a de ella se operaciones. le rompen los divertículos. Una No, mujer tan bonita. yo soy muy joven para eso. Yo tengo una intussusección. Qué bien. Eso es más de pediatría, pero por Sí, el tamaño. exacto. Doctora, gracias por estar aquí. Y de ahora en adelante haga su camino normal y regular aquí. Doctora, tenemos- Había un congreso de neurociencias en estos días por aquí. Estaban todos los psiquiatras con antidepresivos. ¿Tuviste la oportunidad de participar en eso? No participé, pero yo pertenezco a la directiva del Colegio Dominicano de ¿Y por qué no fuiste ahí? Mira, Neuropsicofarmacología, estaban porque me tratando. coincidía con una conferencia que yo estaba dando en Santiago de avances en el dolor de cabeza. doctora, yo quiero preguntarle Tú eres algo. cabezóloga ahora. Toda la vida. Óigame, no, la persona que más veces faleas aquí, migraña, es la doctora Robles. Doctora, hoy en día el psicólogo, psiquiatra, neurólogos, neurocirujanos, neurociencias, la ciencia que estudia en el sistema nervioso, ¿es central o periférico? Las dos cosas. Bueno, cuando hablamos de neurociencias, realmente nos referimos a ambos sistemas. Pero cuando hablamos de disciplinas, como la psicología, como la psiquiatría, como la neurología, tienen como base fundamental el cerebro. Lo lamentable es que siendo disciplinas que se ocupan de lo mismo, tenemos conversaciones o puntos de vista completamente diferentes. Bien. Si tú oyes una enfermedad manejada o interpretada por un psiquiatra, muy probablemente tenga ciertas diferencias en la forma en que los neurólogos Bien. la Doctora, vemos. yo le voy a hacer unas cuantas preguntas y voy a dejar que el doctor Hanna, que hablan el mismo idioma ustedes, porque se entienden a un nivel divino, gente que sabe demasiado de neurociencia. Yo quería preguntarle algo aquí en el tema terrenal. Estábamos hablando de células madres y se dice que la célula nerviosa es prácticamente una célula que no se regenera. Es decir, hay algo con eso y hay enfermedades degenerativas que no logran restaurarse. ¿Es así? Se dice que las neuronas son células fijas, pero el mecanismo por el cual la célula madre puede regenerar el cerebro es haciendo neuronas nuevas. Y precisamente es haciendo neuronas nuevas y también algunas neuronas que no están definitivamente destruidas, porque cuando hablamos de daño neuronal, hablamos que la mitocondria de esa neurona se dañó. No. Bien. Doctora, no sigan. Doctora, una pregunta. El doctor César Mella y Ana Robles son los dos médicos dominicanos que han roto todos los rankings de asistencia a eventos internacionales. Desde que usted comenzó a salir, así como el doctor Hanna y yo vivimos una etapa en que el corazón del estetoscopio ha llegado a trasplante de corazón, ¿cuáles son los avances más importantes de la neurociencia, de lo que se palpa, no de lo que es psiquiatría, sino de lo que es neurología? Bueno, Háganos primero la diferencia entre lo que se ve y lo que no se ve en neurociencia, porque un psiquiatra no ve nada, no ve una radiografía, no ve una tomografía, no, pero usted sí. Pregunta, en el que usted está ejerciendo y asistiendo, ¿cuáles son los avances más importantes de la neurociencia? bueno, yo creo que la neuroimagen. La La neuroimagen y en terapia o las tomografías, pero neuroimagen no es el ver una radiografía ya prehistórica como la que vemos aquí. No es una resonancia magnética cualquiera como la que vemos aquí. Es un PET scan. Es un PET scan y técnicas muy elaboradas
cada vez más elaboradas, en las cuales tú puedes ver la evolución de una enfermedad viendo cada estructura microscópica dentro de la célula. O sea, yo te puedo decir enfermedad de Alzheimer y yo te puedo demostrar que eso es demencia y que no es Alzheimer y que tú has diagnosticado todo el tiempo diciendo que es Alzheimer, pero finalmente vamos a necesitar la neuropatología. Ahora hay un avance tan grande que hay correlación entre las nuevas técnicas de espectroscopía, pero no espectroscopía así como la vemos aquí, sino verdaderamente, por ejemplo, midiendo la tau, midiendo la cantidad de amiloide y haciendo una distribución correlacionada con los aspectos clínicos de cada paciente. Eso es, yo tengo 8 años, una cosa es viajar mucho y otra cosa es asistir a los congresos. Porque yo puedo ir a un congreso y no puedo hacer lo que yo tengo que hacer en un congreso, doctor. Hay mucha gente que viaja mucho, pero realmente no va a nada y a veces va y no va a donde tiene que ir. Entonces, por ejemplo, yo tengo 9 años asistiendo a una reunión anual en Miami, pues se celebra en Miami porque ahí no hace frío en enero, pero es de la gente de Chicago y de Pittsburgh, lo que describieron el PET scan para el asunto de la Alzheimer. Y yo cada vez que voy estoy en la mente en blanco y este año, después de 9 años, que vine a tomar un poquito ya la base de todo eso. 9 años asistiendo al mismo congreso, viendo lo mismo, es como un curso avanzado, lo que vimos el año pasado y lo que vimos esto, y realmente no es tan fácil. Doctora, usted abrió un tema para discusión. Alzheimer debido a degeneración amiloide de las conexiones y demencia debido a enfermedad crónica de los vasos pequeños del cerebro. ¿Por qué no elaboramos ese tema un poco mejor? Porque hay mucha gente, hay 45 millones de personas en el mundo con Alzheimer o candidatos a ser Alzheimer. En este país yo conozco una familia donde 15 de los miembros ya están sufriendo trastornos de tipo cognitivo, de reconocimiento social y familiar y eso. ¿Por qué no hablamos de eso? La diferencia entre las dos cosas. Bueno, realmente el término no es Alzheimer y cada vez nosotros debemos dejar de utilizar los epónimos y utilizar el término demencia, que es deterioro neurocognitivo. Cuando nosotros vemos un paciente que tiene este tipo de deterioro, primeramente debemos saber si es deterioro cognitivo, llámese deterioro de la memoria u otras funciones cognitivas, si tiene o no signos neurológicos asociados, además de la demencia. Sí, porque la demencia no tiene que ser necesariamente cognitivo, puede ser de la lectura, puede ser del ejercicio. Y muchos casos se nos van porque no hay trastorno de la memoria per se, pero sí hay alteraciones de la memoria de trabajo y alteraciones funcionales que no necesariamente es la memoria cotidiana que usamos día a día. Y hay pacientes que tienen comportamientos erráticos, jueces, personas de esa naturaleza que realmente tienen problemas y tienen una serie de comportamientos, pero a veces con los test que hacemos rudimentariamente en el consultorio, tenemos una buena escala, pero no hacemos test verdaderamente profundos y definitivos para decir que el deterioro de la memoria está a otro nivel que tiene que ver con lo que se llama ejecución. Doctora, una vez yo oí hablar de la plasticidad del cerebro, o sea, si no me equivoco o si si creo que interpreté bien, es la capacidad dentro del cerebro de una parte en buen estado asumir las funciones de otra que quizás sufre algún daño o un golpe. ¿Eso no puede aplicar también para los deterioros causados por enfermedades como el Alzheimer también? Que una parte del cerebro asuma las funciones que ya otra está teniendo deficiencia en cumplirlas. Mira, realmente, como yo he dicho aquí otras veces, cuando tienes riesgo de enfermedad, el cerebro se trata 30 años antes, controlando los factores de riesgo. Si tú por casualidad tienes un riesgo elevado de desarrollar un trastorno neurocognitivo demencial, deberías comenzar desde ese momento a utilizar, por ejemplo, inhibidores del glutamato, que eso los laboratorios lo expenden normalmente en la consulta, pero no es lo mismo ya utilizar un inhibidor del glutamato, ya cuando tú tienes un deterioro evidente de las células nerviosas, ya es poco lo que puedes hacer, pero si lo usas
con mucho tiempo antes, es posible que tú veas un efecto diferente. Y sobre todo los factores de riesgo. Mira, yo vi un trabajo, doctor Hanna, recientemente, en el cual, por ejemplo, todos sabemos que la demencia pura es causada por un depósito de amiloide y de la proteína tau. Las técnicas de ahora de neuroimagen te muestran la cantidad de amiloide y la cantidad de proteína tau y te la separan. Sin espectroscopía. Y entonces, hay un estudio en mujeres que dice que las mujeres que usan estrógenos tienen un aumento del amiloide, pero eso no es lo que determina la manifestación, porque son dos parámetros que se toman en cuenta. Es el tamaño del hipocampo. O sea, si tú tienes el hipocampo de tamaño normal, aunque tengas el cerebro lleno de amiloide, tú estás mejor. Y en el envejecimiento normal, todos tenemos amiloide. ¿Qué es lo que es amiloide y qué es lo que es hipocampo? Bueno, el amiloide es una sustancia almidón. Exacto, es una sustancia que se produce normalmente en el cerebro y que en circunstancias puede modificarse y depositarse y provocar. ¿Es bueno o es mala esa sustancia? No es buena. Es pero buena. El amiloide es una sustancia patológica, pero ya te dije, el amiloide existe en sujetos viejos sanos también. O sea, en el envejecimiento normal todo el mundo tiene amiloide. Y el carro no prende. Ese sería el amiloide del cerebro. Ese sulfato que Ese hay en los sulfato polos. que está ahí, sí. Mira, yo vi un estudio sobre el uso prolongado de omeprazol y de esomeprazol en relación con pacientes con Alzheimer. Sí. ¿Qué te parece ese estudio? Bueno, es un estudio un poco aislado, eso no hay una evidencia Sueco. contundente, pero sí se está hablando bastante de eso. Pero lo que yo le quería decir es que, por ejemplo, hay mujeres que mucha gente le dice, no beba estrógenos. No, se ha demostrado que las que toman estrógenos tienen mucho amiloide, pero el hipocampo, que es la estructura temporal que tiene que ver con la memoria, se mantiene de tamaño normal. Entonces yo lo que quiero es tener mi hipocampo normal y sano, porque eso es lo que determina el deterioro. ¿Y por qué hemos visto personas que tienen una pérdida de masa encefálica de prácticamente la mitad del cráneo, un hemicráneo completo con un hundimiento y todo? ¿Tú estás Y hablando del candidato? No, estoy hablando Jugando. de personas que veo en la calle y cuando tú conversas con ellos... ¿De ves qué que- candidato, doctor? No, te lo digo después, Oh. de un paciente tuyo que tú me mandaste hace muchos años. ¿Cuál es la situación de una persona que conserve todas sus condiciones habiendo perdido prácticamente medio masa encefálica? Mira, depende de la estrategia del daño. Hay zonas a nivel... No es por lo que dice Carlos, que en la otra mitad asume... No, la plasticidad juega un papel importante en esto. Por supuesto, todos los mecanismos que implican o que median una mejoría, una regulación, tiene que ver con la neuroplasticidad y tiene que ver con los estímulos externos y una serie de cosas. Pero mire, doctor, el asunto, tú puedes tener muchas lesiones vasculares, muchos infartos, pero si no es un infarto estratégico en una área frontal, por ejemplo, u órbito frontal inferior, que te va a hacer hasta ser un criminal, tú no vas a tener esa manifestación. porque hay cambio de conducta también. Por supuesto. O sea, no solamente es el deterioro de la memoria, es una enfermedad devastadora, que no solamente tú olvidas y no te reconoces cuando ves en el espejo. Eso es muy triste. ¿Y O sea, cuál es la zona esa tan vital? ¿El lóbulo frontal? el lóbulo frontal y el temporal. El lóbulo frontal, ciertas áreas del lóbulo frontal y otras áreas son muy importantes, sobre todo las órbitos frontales, porque tienen mucha comunicación con el sistema límbico. Entonces esas tienen que ver mucho con la memoria. Doctora, vamos entonces a hacer el programa a nivel de la gente que está en su casa y quiere saber, todo eso que están hablando esos médicos, ¿cómo se prevé? ¿Cuáles son las medidas que debe tomar un ser humano sano que esté en su casa? Porque yo no quiero tener Alzheimer, yo no quiero tener Parkinson, yo no quiero tener pérdida de memoria y tengo genética o tengo
proclividad a esas cosas. Alimentación, La dieta ejercicio, ejercicios que no son físicos, sino dominó, ajedrez, cosas así. ¿Qué debe hacer una persona que no tenga dolor de cabeza, que no tenga pérdida de visión, que no tenga ningún síntoma neurológico? Doctora, Pero ¿por qué no aclaramos el concepto? Mira, la mayoría de la gente de un país que se va envejeciendo como el nuestro, como el mundo, te dicen un día, mira que se me están olvidando las cosas. Dice, pero tú te das cuenta que se están olvidando. Sí, se me olvida. ¿Y cuándo las recupera? En 10 minutos, en 1 hora, la busco y las recupero. Ese tipo de problema que lleva a mucha gente a los consultorios, ¿cómo tú lo ves? ¿Cómo se analiza eso? Mira, yo he tenido una experiencia vasta, muy directa, con personas muy prominentes de este país, que se le ha olvidado el nombre de la secretaria, por ejemplo. Si un paciente va donde ti y tiene el signo más importante del deterioro de la memoria es la anomia. O sea, que tú no sepas el nombre de tu secretaria, de tu hija, de una persona que está todos los días contigo, eso es un signo de alarma. Pero a ti se te pueden olvidar un montón de cosas. Porque doctor, hay una especialidad en neurología que se llama redes cerebrales, y lejos de que el internet y las redes cerebrales son malas para el cerebro, ellas actúan como una base de datos externa en la cual hay una parte de tu cerebro que tú no vas a utilizar, y en un momento dado tú accesas y buscas esa información y no la tienes que acumular en el cerebro. Para mí, el hecho mismo de que la persona se dé cuenta que se le están olvidando algunas cosas tiene una importancia capital. Yo creo que el paciente, cuando está sufriendo demencia de un tipo, no se da cuenta de que realmente... El que se dé cuenta es que no te enferma. Es que no tiene esa enfermedad. La doctora acaba de decir algo que, según yo interpreto, usted está diciendo que el acceso a internet hace que la gente use menos el cerebro. Mucho Que menos. no, que la gente pueda utilizar el cerebro en funciones más importantes. Y fíjese Y hay una selección de prioridades en el cerebro. Sí, claro que sí. De que tú te olvides de lo que no tiene importancia porque no te Así interesa. mismo es. Y es un mecanismo, adiós doctor, usted lo conoce eso muy bien, un mecanismo de defensa cerebral. O sea, Doctora, y ese caso de que si a Khalil, mi hijo, se le olvidan las cosas, no importa, porque él es joven, pero se me olvida, ya papá está tostado. no, pero Khalil tiene un trastorno deficitario de atención, Sí. ya que usted lo dijo. Entonces Khalil él se desenfoca con mucha frecuencia. Y como yo también, o sea, las personas que somos hiperactivas, el cerebro trabaja tan y tan rápido que no tiene tiempo para fijar ese conocimiento y para rescatarlo. Ese es el caso de la persona que sale a hacer una cosa, por el camino se encuentra con otra que parece ser más importante, Sí. se encarga de ella y después no termina haciendo Eso lo que se salió. llama no tiene memoria de trabajo. Doctora, Ajá. y No esa... te- ¿Cómo es? Déficit en la memoria de trabajo. Ese es el niño, déficit ese en es la el señor que memoria deja al niño en ejecutiva. el carro. Así mismo. También. Así Ay, mismo. Doctora, y Eso es esa horrible. gente que Dios le dio una facultad y que ellos no tienen la culpa de ser genios porque tienen buena memoria, eso lo trae el cerebro de fábrica. Eso lo trae el cerebro, pero puede ser modificado circunstancialmente por el ambiente, Protesto. por la educación. Protesto, señor juez, protesto. Buena memoria es una cosa y buen procesamiento de la memoria igual a inteligencia son dos cosas diferentes. doctor. Completamente. Sí, pero Usted el puede primero que recordar- tiene que darse cuenta de eso es el que tiene la buena memoria, que a veces cree que se la sabe toda. Sí. Y es lo que Dios te dio fue buena memoria. Sí. Y tú sabes que el fascículo de His está en la página 482 del libro de cardiología, pero tú lo que tienes memoria, Sí. tú no sabes de lo que estás Pero ahí hablando. no la puedes aplicar. Y así hay políticos que son teóricos. No, pero yo estoy cuando hablando de están- médicos, doctora. No, yo le estoy que diciendo son unos todo. genios. Yo le estoy diciendo, y lo otro que es importante de las nuevas disciplinas es cómo el cerebro avanza con las redes sociales. Hay una especialidad, señores, nueva que se llama redes cerebrales. Doctora, mire, El GPS cerebral. un varón Ajá. coge una pesita de 5 Premio libras. Nobel de Medicina del año pasado. Un varón El coge GPS una pesita cerebral. de La cinco- de escribir eso. Escúcheme, doctor Hanna, dígame, compadre. Un varón Con una pesita. coge una pesita de 5 libras y se pone a hacer ejercicio de bíceps, tríceps, eso. El cerebro, tú lo puedes ver como un músculo, se puede ejercitar el cerebro, Mira, se yo puede desarrollar yo el me cerebro. rehuso, incluso tuve una discusión con un querido neurólogo amigo mío que lo comparó como un músculo, pero La es- serentología no es eso.
Más o menos, yo diría que el cerebro es un órgano súper activo, pero se puede ejecutar. Se O sea, puede. si tú lees mucho y tomas tus Sí, apuntes y sí. tú haces tu crucigrama y tú juegas ajedrez, ese cerebro tiene que muscularmente desarrollarse. Lo que pasa es que el cerebro de las personas que tienen hábito de lectura, que tienen muy buenas relaciones con el medio, que comparten con las personas, es un cerebro sobre o bien estimulado. Y eso es básico para mantener la salud cerebral. Y el Pero a cerebro veces del hay tipo que se estímulos levanta a no las son 4 de la buenos. mañana todos los días y viene aquí a hablar de la misma pendejada, la misma cosita, la misma jodienda todos los días, Sí. se atrofia ese cerebro. No. De una manera u otra, esa persona tiene muy buena relación con la vida de relación y usted sabe muy bien que esa es la base de la función del cerebro. El sistema nervioso central se encarga de la vida de relación y el cerebro nervioso, el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso vegetativo se encarga. Tú puedes de desarrollar eso. un cerebro a los 60 años. Por ejemplo, yo digo, bueno, yo voy a aprender francés ahora, Sí, ¿verdad? sí. Yo tengo 65, una cosa así. Me Sí. pongo a aprender francés. Esa técnica, ¿qué hace para mi cerebro en general? Bueno, Se me olvida el español. Yo aprendo el cerebro en el lado izquierdo, en el lado derecho. ¿Cómo manejo eso yo? bueno, no puedes. Porque alguien me dijo, la lengua materna está en tu lóbulo izquierdo. Las lenguas aprendidas en el derecho. Entonces yo a veces creo que el cuerpo calloso mío no funciona bien, no puedo transferir. El lenguaje está en el hemisferio izquierdo, Todo. en los derechos. En las personas derechas, el área del lenguaje está en el lado izquierdo. Ese broca. Ese Broca para el lenguaje de la expresión, Claro. y Wernicke para el lenguaje de la comprensión. Pero puede ocurrir no así en un número reducido de casos. El asunto es cómo la adquisición de un idioma secundario después de los 65 años no se puede lograr, pero el esfuerzo que necesitas es mucho mayor. Es lo mismo, nosotros ninguno somos de la generación del milenio, doctor. Por más que usted quiera coger un celular, usted no sabe que los muchachos de ahora todo lo hacen con el celular, hasta se enamoran con el celular, pagan con el celular. Son índigos. Yo sé trabajar por suerte, por lo menos alcanzamos la computadora, pero nosotros no somos esta generación del milenio que solamente lo hace todo a través de las redes sociales. Ellos no son más brutos que nosotros, ese cerebro está adaptado para vivir esta época. Entonces, por más que yo cogiera clases de computadora, por más que yo tome clases para utilizar un celular, no es lo mismo, porque mi cerebro comenzó Vino preprogramado. El cerebro del hombre y de la mujer es de lápiz, de creyón. El cerebro del hombre y de la mujer es diferente. Sí, No según Brizendine, desde el punto de vista funcional hay cambios, desde el punto de vista estructural hay cambios, porque el cerebro femenino comenzando es un poco más pequeño, pero no quiere decir que es menos funcional. Pero, por ejemplo, la manera en que se comportan las aminas cerebrales en el cerebro femenino e incluso en el enamoramiento es diferente. Yo no me ¿Existe quiero un centro del amor o del sexo Por en el supueto cerebro? que sí, por supuesto que sí. Y Que hay gente que no tiene. Doctora, Sí. Y hay gente que de todo el cerebro doctora, y eso. doctora, cuando, Todo el tiempo. doctora, cuando alguien lo votan, una relación sentimental, Nada personal. vamos a ver, hay un proceso de que una de las partes se deprime. La depresión es parte de un proceso cerebral para que pase eso que usted dijo ahorita, de borrar. Sí. ¿Verdad? Es un mecanismo de defensa, Claro. es como el mecanismo del duelo. Yo creo que la función del cerebro más importante es la adaptación, pero cuando tú tienes una pérdida, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea una relación que se finalizó, Sí. no es verdad que tú vas a estar feliz porque no, aunque tú quisieras esa relación porque es un bien, es un mal necesario, o sea, hay relaciones, óigame una cosa, lo que tú cargas te pesa, lo que pesa te hunde y lo que te hunda te mata. Entonces tú tienes que quitar esa carga, pero eso necesita el cerebro un tiempo de readaptación
que todas esas aminas cerebrales, cuando tú tienes una fuerte emoción, se secretan todas las aminas cerebrales o dejan de secretarse algunas porque hay un mecanismo de neuromodulación importante, entonces tú entras en lo que se llama un periodo de duelo. Entonces, Usted dejó el terreno de la neurología para meterse en la psicología, ¿verdad? Pero fue ustedes que me metieron, doctor. No, yo le quiero, porque se causa de los dolores de cabeza todo del cerebro, pero también ese proceso, entonces, interrumpirlo, digamos, desde mi punto de vista, con la toma de antidepresivos, eso lo que hace es que posterga o agrava un proceso que el cerebro tiene que desarrollar para... El antidepresivo te va a funcionar perfectamente, Cuidado porque con la va a cabeza. trabajar supliéndote las monoaminas que Bien. en ese momento hay tú no tenías. Hay una charla que da un sacerdote Y y te que yo pega se la menos duro. tenía a la doctora, pero va a tener que ser porque la Right. doctora tiene que comprometerse a que nosotros cumplamos un mea culpa con ella, porque realmente ella debe estar aquí más a menudo. Y hay un sacerdote que dice que el cerebro del hombre y la mujer tienen algunas condiciones, y es que Diferente. algunos hombres tienen el nothing, es decir, tener la facultad de en un momento dado no pensar en nada. ¿Qué tú estás haciendo? Nada. Doctor, ¿Y qué tú mire, estás viendo? una universidad española Pero que acaba de estudiar. las mujeres tienen la capacidad de hacer 10 cosas al mismo tiempo. Eso es correcto. ¿Es Eso- así? Sí, No, eso no, está descrito doctor. desde Valga la Borda. Una universidad española acaba de finalizar un estudio de 1.500 cerebros con espectroscopía, igualitos. con PET Pero scan y todo. anatómicamente. Funcional, no, No. porque el PET scan no es anatómico solamente, doctor, es funcional. Efectos funcionales de asuntos anatómicos. No claro, pues la anatomía es todo, doctor. Sí, somos, pero hay cosas. somos una anatomía Hay dos caminando. cerebros anatómicamente igualitos que funcionan totalmente Pero diferentes. 1.500 cerebros de ambos sexos, doctor. ¿Y qué donde dijo el estudio? No hay No hay diferencias sostenibles, demostrables Bien. entre Doctor, ambos. Bueno, Oye. yo podría decir de lo que yo he leído a Seguro. través del tiempo que el cerebro de la mujer es más asimétrico, más pequeño, y se dice por eso es como si tuviésemos dos cerebros, Ya. y cuando uno va a funcionar es como si le tuviera que consultar al otro. El cerebro del hombre Yo es creo que más esa mujer homogéneo. ha evolucionado mucho en los últimos 15 años, doctor. ¿Cuál? Desde eso La- hasta la chapeadora, eso ha sido un cambio terrible. Bueno, yo admiro las chapeadoras. Doctora, Sí. gracias, doctor, y nos vemos todos los días. Muy bien. Porque el cerebro es importantísimo. Pues claro, ¿Y lo usted que qué pasa... más sabe de eso aquí, con el perdón bueno, del pero doctor? usted me olvida a mí de vez en No, lo cuando. que pasa es que el doctor me dijo, hasta que yo no venga, no la traiga. Así mismo. Condición que yo impongo en este programa los miércoles. Doctora, gracias. Gracias. Vamos a una Siempre. pausa que tenemos dos cosas que hablar. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso con la democracia. Candidatos, partidos, programas, propuestas, concertación electoral, debates, actividades y concursos por región y por circunscripción. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, Revista Electoral 2016.